Floricanto presenta. Hola queridos amigos, aprovechamos que vamos de camino para dar la reflexión del Evangelio del día de hoy. ¿Y qué es lo que nos dice? Jesucristo nos cuenta una parábola. Dice que una vez un señor salió de viaje y le dio a 3 de sus trabajadores distintas cantidades. No recuerdo las cantidades a precisión, pero bueno, eso no es lo central. Digamos que a uno le dio 5 millones, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. ¿Y qué dice? Les dio según su capacidad. Y bueno, cuando regresó y fue a pedir cuentas, el que tenía 5 millones le dice: Señor, lo trabajé, aquí están otros 5 millones, y el Señor lo felicitó. Posteriormente, el de 3 hizo lo mismo, pero el que había recibido 1 millón, pues tuvo miedo y lo escondió. Y entonces le dijo: Señor, es que yo sé que tú cosechas donde no has sembrado, que eres duro, y por eso tuve miedo y lo escondí. Y efectivamente el Señor lo reprendió. Y aquí habría que ver una cuestión importante. Primero, el Señor le dio a cada uno según sus capacidades. ¿Qué quiere decir? El Señor no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Nos va a exigir según nuestras capacidades. Pero también nos va a pedir cuentas según lo que se nos ha dado. Porque es cierto que a algunos el Señor les ha dado mayores oportunidades, pero sobre esas oportunidades el Señor va a pedir cuentas. Y es cierto que quizás a algunos les ha dado distintas oportunidades y sobre esas oportunidades le pedirá cuentas. Lo que sí es que Dios a cada uno de nosotros nos da lo necesario para poder salvarnos. Eso sí no falta lo necesario para la salvación y para la santidad. Y bueno, es interesante también la propuesta que le hace el Señor. O sea, cuando lo regaña, cuando le dice que pues no estuvo bien lo que hizo, la propuesta que le da el Señor no es nada descabellado, no es nada difícil, no es nada del otro mundo. ¿Qué le dice? Hubieras metido el dinero en el banco y yo a mi regreso simplemente recogía los intereses. No era nada verdaderamente difícil ni del otro mundo lo que le estaba pidiendo. ¿Qué nos quiere decir este Evangelio a nosotros? ¿Cuál es el mensaje que queremos hacer énfasis en este Evangelio? Primero, ¿cuántas veces tenemos las posibilidades, las capacidades para hacer cosas, pero por miedo no las hacemos? ¿Cuántas veces el Señor nos pide alguna labor, algún apostolado, algo bueno, y por miedo simplemente no lo hacemos? Sobre eso nos va a pedir cuentas el Señor, pero hay que tener confianza. Dice San Agustín: haz lo que esté en tus manos y déjale a Dios el resto. Es decir, si yo hice lo que estuvo en mis manos, si la estrategia no sirvió, el apostolado no salió, bueno, yo hice lo que estuvo en mis manos. De todos modos, el Señor dará fruto. El problema es que el mundo nos plantea el éxito por el éxito. Entonces, como queremos buscar el éxito desde el mundo, a veces tenemos miedo de hacer las cosas y miedo al fracaso. Pero aquí lo importante es, hasta de los fracasos el Señor saca frutos. Lo importante es que seamos fieles. Y a veces nos tocará ver los frutos, como los primeros siervos que trabajaron y vieron los frutos y los entregaron al Señor. Pero a veces no nos tocará ver los frutos de nuestro trabajo. Y eso no quiere decir que nuestro trabajo haya sido inútil, sino que... Perdón, hubo que hacer una pausa para saludar a unos amigos, pero bueno, aquí seguimos. Entonces, el Señor ciertamente nos va a pedir labores. No nos va a pedir el éxito desde los ojos del mundo, sino nos va a pedir que seamos fieles, que trabajemos por Él. Y el Señor dará los frutos, el Señor dará lo que sea necesario. Eso es lo importante, trabajar de manera confiada. Entonces, aunque a veces no veamos los frutos del trabajo, estemos confiados que el Señor dará los intereses. Y que esos intereses serán frutos para otros que los beneficiará. Como dice la Escritura, a uno le toca sembrar, a otro le toca abonar, a otro le toca cosechar, pero a fin de cuentas es Cristo el que hace salir el fruto. Entonces, queridos hermanos, confiemos en Cristo, hagamos la labor, no tengamos miedo. Hay una bendición muy bonita que me gusta en Adviento al final de la misa que dice: Señor, ayúdanos a ser firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Sí, hay que buscar los medios eficaces, los medios adecuados para llevar a cabo las obras de caridad, pero confiando que el Señor es el que hará lo más importante. Entonces, a trabajarle.
a trabajarle, a hacer la labor sin miedo, sin temor, que el Señor dará los frutos. Y bueno, como siempre, si en algo te sirvió esta reflexión, te invito a que la compartas. Podría servirle a alguien más. Muchas gracias y que Dios te bendiga. ¡Viva Cristo Rey!